No cumpliré tus deseos. Así que se lo demostré, no voy a mantener tu estilo de vida. Acababa de entrar por la puerta después de un largo día de trabajo, con los hombros pesados por el agotamiento. Todo lo que quería era una comida caliente, un momento de paz, y tal vez un poco de tiempo para compartir con mi esposa. Eso no era mucho pedir, ¿verdad? Pero en lugar de eso, fui recibido por el silencio y el aroma inconfundible de algo recalentado o, peor aún, comida para llevar otra vez. La mesa del comedor estaba abarrotada de bolsas de compras, de esas de tiendas de alta gama, todas mostrando con orgullo logotipos que gritaban «¿Gasto?». La ironía no se me escapó mientras dejaba mi maletín en el suelo. Aquí estaba yo, rompiéndome la espalda para proveer, mientras ella descansaba en el sofá, desplazándose por su teléfono sin siquiera dirigirme una mirada. «Hola», dije, tratando de mantener un tono ligero a pesar de la frustración que se estaba gestando. «¿Qué hay para cenar?». Ella ni siquiera se molestó en levantar la vista. «Pedí algo. Llegará pronto». No era la primera vez que esto sucedía. De hecho, se había convertido en un patrón. Las comidas a las que solía llegar a casa, su lasaña, sus guisos, eran recuerdos lejanos. La cocina ahora se sentía como un museo, intacta e irrelevante. No era solo la comida, la casa misma parecía estar cayendo en el caos. Los platos se apilaban en el fregadero, la ropa sucia quedaba sin doblar, y los pisos, que antes brillaban, ahora parecían no haber sido limpiados en semanas. No quería discutir, estaba demasiado cansado. Pero al observar la escena a mi alrededor, no pude evitar sentir cómo crecía el resentimiento. Trabajaba duro todos los días, asumiendo proyectos extra, soportando estrés y noches sin dormir, todo para asegurarme de que viviéramos cómodamente. ¿Y qué recibía a cambio? Una esposa a la que no parecía importarle mantener el hogar, ni siquiera reconocer mi esfuerzo. Más tarde esa noche, después de que las cajas de comida para llevar hubieran sido tiradas y el silencio entre nosotros se hubiera vuelto ensordecedor, decidí sacar el tema. «Escucha, tenemos que hablar», comencé con cautela. Ella puso los ojos en blanco, apenas ocultando su irritación. «¿Sobre qué ahora?». «Sobre esto. Sobre nosotros. No puedo seguir haciendo esto solo. Necesito tu apoyo». Su respuesta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. «No me casé contigo para ser tu sirvienta o tu chef personal. Si quieres eso, contrata a alguien». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y frías. Mi mente daba vueltas. Esta no era la mujer con la que me casé, la mujer que solía preocuparse por nosotros, por nuestro hogar, por mí. Traté de explicarle, de razonar con ella, pero no quiso escuchar. Me despidió con un gesto de la mano, diciendo que tenía mejores cosas que hacer que discutir sobre tonterías. Fue entonces cuando me di cuenta de lo distantes que nos habíamos vuelto. Ella no solo estaba descuidando la casa, nos estaba descuidando a nosotros. Se sentía como si yo no fuera nada más que un cajero automático para ella, una fuente de fondos para mantener su lujoso estilo de vida. ¿Y la peor parte? Ella no parecía sentirse ni un poco culpable al respecto. Mientras yacía en la cama esa noche, mirando el techo, mi agotamiento dio paso a la ira. Algo tenía que cambiar. No podía seguir llegando a casa a esto, a la falta de aprecio, a la fría indiferencia. La relación que alguna vez tuvimos se estaba desmoronando, y no estaba seguro de cuánto más podría soportar. A la mañana siguiente de esa conversación agotadora, me desperté todavía echando humo. Podía sentir la tensión entre nosotros incluso antes de abrir los ojos. Ella ya se había levantado de la cama y estaba sentada en la sala de estar, bebiendo su café como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, yo me estaba preparando para otro día agotador en el trabajo. Pensé en ignorarlo, en esconderlo bajo la alfombra como había hecho tantas veces antes, pero algo dentro de mí se rompió esta vez. No iba a dejarlo pasar. Mientras tomaba mi café y me sentaba frente a ella, intenté una vez más cerrar la brecha que se ensanchaba. «Mira», dije, manteniendo mi tono lo más uniforme que pude. «No creo que entiendas cuánto me está afectando esto. Llego a casa agotado todos los días, y se siente como si yo fuera el único que tira del carro aquí». Ella ni siquiera parpadeó.
Su mirada estaba fija en su teléfono, desplazándose sin pensar. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era de pura molestia. ¿Por qué estamos haciendo esto otra vez? Te lo dije anoche, no soy tu sirvienta. No estoy aquí para satisfacer cada uno de tus caprichos. La pura frialdad en su tono me golpeó como una bofetada. Eso no es lo que estoy pidiendo, respondí, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Estoy pidiendo una compañera. Alguien que contribuya. Alguien que se preocupe por esta relación tanto como yo. Su risa fue amarga, casi burlona. ¿Crees que esto es algún tipo de sociedad? Dejemos una cosa clara, no me inscribí para ser tu sirvienta. Tengo mi propia vida, mis propias prioridades. Si no te gusta, ese es tu problema. Sus palabras me provocaron un escalofrío por la espalda. Esto no era solo una discusión pasajera, era una declaración. Ella había trazado su línea en la arena, dejando claro que no veía ningún problema en cómo estaban las cosas. No iba a cambiar, a comprometerse, ni siquiera a reconocer los sacrificios que yo estaba haciendo. ¿Qué hay de nosotros? Pregunté, mi voz ahora cargada de frustración. ¿Siquiera te importa lo que nos está pasando? Ella suspiró dramáticamente, como si estuviera aburrida de toda la conversación. Mira, ya te lo he dicho antes. Si quieres una ama de casa que cocine, limpie y haga todo lo que quieras, te casaste con la mujer equivocada. No voy a cambiar quien soy solo porque te sientes poco apreciado. Fue en ese momento que me di cuenta de cuán profunda se había vuelto la división. Ella no se veía a sí misma como parte de un equipo. Para ella, el matrimonio era una transacción unilateral, mi duro trabajo financiando su estilo de vida, mientras ella vivía libre de responsabilidades. Antes de irme al trabajo, me paré junto a la puerta mirándola mientras cambiaba perezosamente los canales de televisión. Esto no es sostenible, dije, mi voz baja pero firme. Algo tiene que ceder. Su respuesta fue tan cortante como siempre. Entonces tal vez deberías averiguar qué es lo que realmente quieres, porque yo no voy a cambiar. Mientras salía por la puerta, sus palabras resonaban en mi cabeza. Por primera vez, realmente comencé a verla como lo que era. Esta no era la mujer con la que pensé que me había casado. Esta era alguien a quien le importaba más su comodidad y su imagen que la persona que estaba a su lado. Y por primera vez, empecé a preguntarme si valía la pena luchar por quedarme en este matrimonio. Ese día en el trabajo, no pude concentrarme. Sus palabras se repetían en mi cabeza como un disco rayado, no voy a cambiar. La pura finalidad de eso dolía. No era solo lo que dijo, era como lo dijo, como si mis sentimientos no importaran en absoluto. Pasé mi hora de almuerzo mirando mi teléfono, viendo fotos viejas de nosotros cuando las cosas estaban bien, preguntándome cómo llegamos aquí. No tenía una respuesta, pero sabía una cosa con seguridad, no podía seguir viviendo así. Para cuando llegué a casa, ya había tomado una decisión. Si ella no iba a cambiar, entonces yo tenía que hacerlo. No más financiar su irresponsabilidad. No más ser dado por sentado. No entré y comencé una discusión. Simplemente fui al dormitorio, tomé mi computadora portátil e inicié sesión en nuestras cuentas conjuntas. Ella estaba tan distraída con cualquier reality show que estuviera viendo que ni siquiera notó cuando cancelé sus tarjetas de crédito adicionales. La dejé con una, pero establecí un límite de gasto estricto. Si quería algo más allá de eso, tendría que resolverlo ella misma. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual, decidido a hacer cambios. Mientras ella dormía hasta tarde como siempre, comencé a organizar mis finanzas. Revisé cada factura, cada compra frívola que había hecho en los últimos meses, bolsos de diseñador, comidas carísimas, citas en el spa. Era suficiente para hacerme hervir la sangre. Pero en lugar de confrontarla de inmediato, decidí dejar que sus acciones hablaran por sí mismas. No pasó mucho tiempo para que se diera cuenta. Esa noche, irrumpió en la habitación sosteniendo su teléfono como si estuviera en llamas. ¿Por qué rechazaron mi tarjeta? Espetó, su voz goteando derecho y privilegio. Ni siquiera levanté la vista del libro que estaba leyendo. Ajusté los límites, dije con calma.
Si quieres gastar más, vas a necesitar empezar a contribuir. Su reacción fue exactamente lo que esperaba. ¿Contribuir? Soy tu esposa, no tu empleada. ¿Qué demonios te pasa? Cerré mi libro y encontré su mirada, negándome a retroceder. Y yo soy tu marido, no tu banco. Si no quieres ayudar con la casa o la relación, entonces vas a tener que empezar a ayudarte a ti misma financieramente. Su rostro se puso rojo de furia. Me estás castigando porque no quiero jugar a la ama de casa para ti. Eso es patético. No, dije, mi voz firme. Estoy estableciendo límites. ¿No quieres contribuir a esta sociedad? Bien. Pero no puedes vivir de mi duro trabajo sin responsabilidad. Los días siguientes fueron tensos. Ella se enfurruñó, lanzó comentarios sarcásticos en mi dirección, e incluso trató de hacerme sentir culpable con frases como, supongo que ya no me amas. Pero me mantuve firme. Cuando intentó comprar un par de zapatos caros y la transacción fue rechazada, arremetió de nuevo, llamándome controlador. No caí en su provocación. En cambio, simplemente repetí lo que le había dicho, si quieres lujos, puedes ganártelos. Lo que más me llamó la atención fue lo rápido que cambió la dinámica entre nosotros. Ella comenzó a evitarme, pasando más tiempo fuera de casa con sus amigas. La escuché en el teléfono quejándose de mí, pintándose a sí misma como la víctima, pero no me importó. No estaba haciendo esto por su aprobación, lo estaba haciendo por mi propia cordura. Por primera vez en años, sentí que estaba recuperando una parte de mí mismo. No se trataba del dinero, se trataba del respeto. Había pasado tanto tiempo desviviéndome para mantenerla feliz, pero ahora me daba cuenta de que su felicidad no estaba ligada a nuestro matrimonio, estaba ligada a lo que yo podía proveer. Y yo estaba siendo su red de seguridad. Cada noche, mientras yacía en la cama, sentía una creciente sensación de claridad. Esto no se trataba solo de poner límites a sus gastos, se trataba de poner límites a lo que yo estaba dispuesto a soportar. Y con cada día que pasaba, podía sentirme acercándome a una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. No pasó mucho tiempo para que las grietas en su fachada perfecta comenzaran a mostrarse. La primera señal fue el repartidor. Escuché el timbre sonar y su conversación apresurada, tratando de explicar por qué su pago no estaba pasando. Fue casi cómico, la forma en que titubeaba, afirmando que era un error bancario. Eventualmente tuvo que cancelar el pedido, cerrando la puerta de un golpe con una frustración que reverberó por toda la casa. No dije una palabra. Simplemente me senté allí, observándola lidiar con la realidad de vivir dentro de unos límites por primera vez. Pero no terminó ahí. En los días siguientes, su frustración se convirtió en desesperación. Noté que sacaba ropa que no había usado en años, tratando de hacerla funcionar porque no podía permitirse otra ola de compras impulsivas. Su spa favorito llamó dejando un mensaje de voz sobre su cita perdida, el cual ella borró sin responder. Y cuando sus amigas la invitaron a salir a sus habituales almuerzos lujosos, de repente tenía excusas, se sentía indispuesta o demasiado ocupada en casa. Yo sabía la verdad. Ella no podía seguir el ritmo de sus estilos de vida sin mi apoyo financiero, y eso comenzaba a aislarla. Una noche, entré a la cocina y la encontré sentada a la mesa mirando su teléfono. Sus uñas, generalmente cuidadas a la perfección, estaban descascaradas. Su rostro sin maquillaje se veía cansado, casi derrotado. Me serví un vaso de agua, esperando que ella hablara primero. Estoy haciendo todo lo que puedo para que esto funcione, dijo de repente, su voz apenas por encima de un susurro. Pero lo estás haciendo imposible. Me apoyé contra la encimera, tomando un sorbo antes de responder. ¿Hacer que funcione qué? ¿Tu estilo de vida? ¿El que he estado financiando yo solo mientras te niegas a mover un dedo? Levantó la cabeza de golpe, entrecerrando los ojos. Estás siendo cruel. ¿Cruel? Dejé el vaso, mi paciencia agotándose. No. Cruel es esperar que yo cargue con el peso de este matrimonio mientras tú te sientas y no haces nada. Cruel es faltar al respeto al esfuerzo que pongo cada día solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Cruel es fingir que eres una víctima cuando todo lo que he pedido es una colaboración básica.
Ella se estremeció ante mis palabras pero no respondió. Por primera vez, vi algo en su expresión que parecía una duda genuina. Duda sobre sus elecciones, sobre la forma en que me había estado tratando, sobre sí misma. A medida que pasaban los días, el cambio en su comportamiento se hizo más evidente. Dejó de quejarse tanto, aunque el silencio entre nosotros se hizo más pesado. Una vez, incluso la pillé tratando de limpiar la sala de estar, aunque sus esfuerzos fueron poco entusiastas en el mejor de los casos. Pero no era el trabajo en sí lo que importaba, era la forma en que se movía, la vacilación en sus acciones, como si no supiera cómo arreglar las cosas. Sus amigas también empezaron a notarlo. Una de ellas llamó mientras ella estaba fuera, y cuando contesté, la voz al otro lado estaba llena de sorpresa. ¿Está todo bien con ella? Ha estado muy distante últimamente. No tuve el corazón ni la paciencia para explicar. Ella está bien, dije, terminando la llamada rápidamente. Pero no estaba bien, y ambos lo sabíamos. Ella estaba empezando a ver que el mundo que había construido para sí misma, un mundo de comodidad y conveniencia financiado enteramente por mí, estaba comenzando a desmoronarse. Y por primera vez en años, no tenía a nadie en quien apoyarse. Una noche, mientras nos sentábamos uno frente al otro en la mesa del comedor comiendo una comida sencilla que yo había preparado, ella rompió el silencio. He estado pensando, dijo vacilante. Tal vez no he sido justa contigo. Sus palabras fueron una pequeña grieta en el muro que había construido a su alrededor, pero llegaron demasiado tarde. La miré, esperando más, pero no dio más detalles. En cambio, jugueteó con la comida en su plato, con los hombros hundidos bajo el peso de su propia admisión. No respondí. No necesitaba hacerlo. El silencio entre nosotros decía mucho. Ella estaba empezando a comprender la gravedad de sus acciones, o la falta de ellas. Pero el daño ya estaba hecho, y no estaba seguro de si podría volver a mirarla de la misma manera. Después de su pequeña admisión en la cena, las cosas no cambiaron tanto como esperaba. Ella no volvió completamente a sus viejos hábitos, pero el esfuerzo que puso en tratar de enmendar las cosas se sintió poco entusiasta en el mejor de los casos. Ordenaba aquí y allá, hacía un gesto que parecía más para aparentar que real, y ocasionalmente ofrecía un comentario que insinuaba remordimiento. Pero no era suficiente. No para los años de abandono y arrogancia que había soportado. Y, francamente, mi paciencia para sus intentos se había agotado hacía mucho tiempo. Una noche, aproximadamente una semana después, vino a mí mientras estaba sentado en la sala revisando algunos correos electrónicos de trabajo. Su rostro estaba más suave de lo que lo había visto en meses, casi vulnerable. Vaciló en la puerta, sosteniéndose del borde del marco como si lo necesitara para estabilizarse. Por un momento, pensé que tal vez realmente tenía algo significativo que decir. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz tranquila, casi temblorosa. Dejé mi computadora portátil a un lado y le hice un gesto para que se sentara. Se posó en el borde del sofá, retorciéndose las manos como si tuviera miedo de que pudieran traicionarla. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, se veía pequeña, insegura de sí misma. He estado pensando, comenzó, con los ojos fijos en la alfombra. Sobre todo lo que dijiste. Sobre cómo te he estado tratando. Y tienes razón. No he sido justa contigo. Me quedé en silencio, observándola luchar para encontrar las palabras. Supongo que simplemente. Se detuvo, respirando hondo antes de continuar. Me puse cómoda. Demasiado cómoda. Te di por sentado, y no me di cuenta de cuánto te estaba lastimando. Ella levantó la vista entonces, con los ojos vidriosos por las lágrimas no derramadas. Sé que he cometido errores. Grandes errores. Pero no quiero perderte. Quiero arreglar esto. Lo haré mejor, lo prometo. Sus palabras quedaron en el aire, cargadas de emoción. Por primera vez en años, sonaba sincera. Y tal vez una parte de mí quería creerle, darle otra oportunidad para probarse a sí misma. Pero la parte más grande de mí, la parte que había soportado su indiferencia, su arrogancia, su flagrante desprecio por nuestra relación, no podía ser persuadida solo por palabras.
Me incliné hacia adelante, descansando los codos sobre las rodillas mientras encontraba su mirada. Escucho lo que dices, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Y aprecio que finalmente estés reconociendo el daño que has hecho. Pero esto no es algo que puedas arreglar simplemente con una disculpa o una promesa. La confianza, el respeto. Se han ido. Y no creo que sea algo que podamos recuperar. Su rostro se arrugó, y por un momento pensé que podría derrumbarse por completo. Pero en cambio, enderezó la espalda, su expresión cambiando de la tristeza a la desesperación. Puedo cambiar, insistió. Haré lo que sea necesario. Por favor, solo dame una oportunidad. Negué con la cabeza, sintiendo el peso de mi decisión asentarse sobre mí como una manta pesada. Has tenido oportunidades. Más de las que puedo contar. Y cada vez, te elegiste a ti misma sobre nosotros. No puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir esperando algo que no está ahí. Ella extendió la mano, agarrando la mía de una manera que se sentía más como aferrarse que como una conexión. Por favor, susurró, con la voz quebrada. Te amo. Retiré mi mano suave pero firmemente. Necesitaba tu amor cuando importaba. Cuando llegaba a casa agotado y solo quería una compañera. Cuando pedía ayuda y me descartabas. El amor ya no es suficiente. No después de todo. Sus lágrimas finalmente cayeron, corriendo silenciosamente por sus mejillas. No sentí satisfacción ni reivindicación, solo una profunda y cansada tristeza. Así no era como quería que terminaran las cosas, pero era el único camino a seguir. Se quedó allí un rato, llorando suavemente, mientras yo me sentaba en silencio. Eventualmente, se levantó y salió de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos. La mujer que una vez había adorado, la mujer con la que había construido una vida, era ahora una extraña. Y ninguna cantidad de promesas o lágrimas podía cambiar eso. Después de esa noche, la casa cayó en un silencio que se sentía más opresivo que pacífico. Ella mantuvo su distancia, retirándose a la habitación de invitados y dejándome con mis propios pensamientos. No hubo más intentos de súplica, ni más promesas vacías o declaraciones de cambio. Era como si finalmente hubiera aceptado lo que había estado tratando de decirle durante semanas, que el puente entre nosotros estaba quemado, y no había forma de reconstruirlo. Me desperté temprano un sábado por la mañana, con el peso de mi decisión pesado pero resuelto. Era hora de terminar este capítulo de mi vida. Mientras caminaba por la casa silenciosa, podía ver los restos de la vida que una vez intentamos construir juntos, la foto de boda enmarcada en la repisa, la decoración que ella había elegido, los muebles caros que nunca usamos realmente. Todo se sentía hueco ahora, símbolos de una relación que había muerto hacía mucho tiempo. Tomé un rollo de bolsas de basura y comencé a empacar sus cosas, su ropa, sus bolsos de diseñador, los zapatos que probablemente costaban más que todo mi guardarropa. Los metí todos en bolsas negras, uno por uno. Cada artículo que empacaba se sentía como quitarme una capa de peso que había estado cargando durante años. Ya no estaba enojado. No estaba amargado. Simplemente había terminado. Para cuando ella se despertó, casi había terminado. Entró en la sala frotándose los ojos y se congeló cuando vio las bolsas alineadas junto a la puerta. Su expresión cambió de la confusión a la incredulidad, y luego a la ira. ¿Qué demonios es esto?, exigió, con la voz aguda. Esto soy yo siguiendo adelante, dije con calma. He estado cargando esta relación solo por demasiado tiempo, y he terminado. Necesitas irte. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un momento pensé que podría discutir. Pero luego se cruzó de brazos, su voz cayendo en una mueca defensiva. No puedes simplemente echarme. ¿A dónde se supone que voy a ir? Esa ya no es mi preocupación, respondí. Dejaste claro que no me necesitas, ¿recuerdas? Así que pruébalo. Ve a construir la vida que crees que mereces, pero hazlo por tu cuenta. Me miró como si no reconociera al hombre parado frente a ella. Tal vez no lo hacía. Tal vez por primera vez en años, finalmente me estaba defendiendo de una manera que ella no había esperado. Su confianza vaciló, e intentó una última vez. Puedo cambiar, dijo,
su voz más tranquila ahora, casi suplicante. ¿Podemos arreglar esto? Negué con la cabeza. Tuviste la oportunidad de cambiar, de arreglar las cosas, cuando importaba. Ya no estoy enojado, pero no puedo seguir viviendo así. Merezco algo mejor. Su silencio lo dijo todo. Se dio la vuelta y se alejó, y escuché sus pasos retirándose de nuevo a la habitación de invitados. No la seguí. En cambio, terminé de empacar lo último de sus cosas y las puse junto a la puerta. Más tarde esa tarde, llamó a una amiga para que la recogiera. No se despidió cuando se fue, solo tomó las bolsas y desapareció por la puerta. Observé desde la ventana mientras el auto se alejaba, sintiendo una abrumadora sensación de alivio. La casa estaba tranquila, pero esta vez el silencio se sentía diferente, liberador, incluso. Durante las siguientes semanas, comencé a recuperar mi vida. Reorganicé los muebles, quité las fotos de la boda y doné las cosas que habíamos comprado juntos y que ya no necesitaba. Por primera vez en años, la casa se sentía mía, un espacio donde podía respirar y empezar de nuevo. Los amigos comenzaron a contactarme, preguntando cómo estaba. Les dije la verdad, estaba mejor de lo que había estado en años. Empecé a reconectarme con la gente, a salir más y a redescubrir las cosas que amaba. Lenta pero seguramente, me sentí como yo mismo otra vez. Una tarde, mientras me sentaba en el porche trasero con una copa de vino viendo el sol ocultarse bajo el horizonte, me di cuenta de algo. El peso que había estado cargando durante tanto tiempo, la frustración, el resentimiento, el agotamiento, había desaparecido. En su lugar había una sensación de paz que no había sentido en años. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba viviendo. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado de ver lo que el futuro podría deparar.